Las fuentes de voltaje dual son un poco como esos amigos confiables que siempre están allí para ofrecerte un hombro en el que apoyarte cuando las cosas se ponen difíciles. Imagina que estás trabajando en un proyecto electrónico y necesitas tanto voltajes positivos como negativos para hacer funcionar tus circuitos. Aquí es donde entra en juego la fuente de voltaje dual. Es como tener dos amigos iguales importantes que te respaldan. Uno que te levanta el ánimo cuando estás decaído y otro que te da un poco de perspectiva cuando las cosas se ponen demasiado intensas. Esta introducción te llevará a un viaje para descubrir cómo estas fuentes de voltaje doble son como el equilibrio perfecto en el mundo de la electrónica, ayudando a tus dispositivos a funcionar sin problemas y manteniendo todo en orden cuando las cosas se ponen un poco caóticas. Materiales. Potenciómetro de 5 kiloohmios. Resistencia de 1 kiloohmio y 470 ohmios. LEDs. Capacitor de 10 microfaradios. Puente rectificador de 3 amperes. Transformador de 127 voltios AC a 24 voltios DC. Clavija e interruptor. Capacitor electrolítico de 2200 microfaradios. LM317 y LM337. Portafusibles y fusible. Protoboard. Cable UTP. Pinza de cortes. Plug hembra y macho. Cable para la clavija. Caimanes con cable. Baquelita. Equipo de soldadura electrónico. Caja para el proyecto. Fusibles. Los fusibles son dispositivos de protección diseñados para interrumpir el flujo de corriente eléctrica cuando se detecta una corriente excesiva que podría dañar los componentes de un circuito. Es una fuente de voltaje dual. Los fusibles se utilizan para proteger tanto el transformador como los rectificadores y otros componentes del circuito contra sobrecargas y cortocircuitos. Si la corriente excede el valor nominal del fusible, este se funde, interrumpiendo el circuito y protegiendo los componentes. Es importante seleccionar fusibles de corriente nominal adecuados para las corrientes máximas esperadas en el circuito. Un transformador de 127 VAC a 24 VDC es un dispositivo que convierte corriente alterna CA de 127 voltios en corriente continua CC de 24 voltios. La corriente alterna es la forma de electricidad que fluye de manera cíclica y es la que normalmente se suministra desde la red eléctrica doméstica. Por otro lado, la corriente continua es un flujo constante de electricidad en una sola dirección y es comúnmente utilizada por muchos dispositivos electrónicos. Un puente rectificador de 3 amperios es un dispositivo utilizado para convertir corriente alterna CA en corriente continua CC. Este tipo de puente rectificador puede manejar una corriente máxima de 3 amperios A. Funciona mediante la rectificación de la corriente alterna, es decir, convierte la parte negativa de la onda senoidal de la corriente alterna en una corriente continua positiva. Esto se logra mediante el uso de 4 diodos dispuestos en una configuración específica llamada puente rectificador. Cuando la corriente alterna entra en el puente rectificador, los diodos permiten que la corriente fluya en una dirección específica, eliminando la parte negativa de la onda y dejando solo la parte positiva. Como resultado, se obtiene una corriente continua pulsante. Luego, un filtro o condensador se utiliza para suavizar esta corriente pulsante y obtener una corriente continua más constante y uniforme. Un capacitor de 2200 microfaradios es un componente utilizado en circuitos electrónicos para almacenar y liberar energía eléctrica de manera temporal. La unidad de medida, que es como una U con una patita más larga, F, representa microfaradios, que es una medida de la capacidad de almacenamiento del capacitor. En este caso, indica que el capacitor tiene una capacidad de almacenamiento de 2200 microfaradios. Los capacitores se utilizan en una variedad de aplicaciones, como filtros de corriente continua, acopladores de señal, suavizadores de voltaje y temporizadores, entre otros. Su función principal es almacenar carga eléctrica en forma de campo eléctrico entre sus placas conductoras. Cuando se aplica un voltaje a un capacitor, las placas del capacitor se cargan con cargas eléctricas opuestas. Cuanto mayor sea la capacidad del capacitor, en este caso 2200 microfarados, mayor será la cantidad de carga eléctrica que puede almacenar.
Esta carga almacenada se puede liberar cuando se necesita energía eléctrica adicional en el circuito. En resumen, un capacitor de 2200 microfaradios es un componente que puede almacenar una cantidad específica de carga eléctrica y se utiliza en una variedad de aplicaciones electrónicas para funciones como almacenamiento de energía y filtrado de señales. Los LM317 y LM337 son reguladores de voltaje ajustables que ofrecen una salida de voltaje constante y regulada. Ambos son ampliamente utilizados en una variedad de aplicaciones electrónicas debido a su versatilidad y confiabilidad. El LM317 es un regulador de voltaje positivo, mientras que el LM337 es su contraparte negativa. Ambos componentes son capaces de proporcionar una salida de voltaje regulada y ajustable en un rango determinado. Esto significa que puedes configurar el voltaje de salida según tus necesidades específicas mediante la selección de resistencias externas o un potenciómetro. Estos reguladores de voltaje son ideales para aplicaciones donde se requiere una fuente de alimentación estable y controlable, como fuentes de alimentación lineales ajustables, cargadores de baterías, sistemas de iluminación LED, circuitos de audio y muchas otras aplicaciones electrónicas. Reguladores de voltaje. Los reguladores de voltaje son componentes electrónicos diseñados para mantener constante el voltaje de salida de una fuente de alimentación, independientemente de las fluctuaciones de la carga o la entrada de energía. En una fuente de voltaje dual se utilizan reguladores de voltaje tanto en voltaje positivo como en voltaje negativo. Estos dispositivos pueden ser lineales o conmutados. Los reguladores lineales disipan el exceso de energía en forma de calor, lo que los adecua para aplicaciones de baja potencia o donde se necesitan un bajo nivel de ruido en el voltaje de salida. Los reguladores conmutados son más eficientes energéticamente, ya que regulan el voltaje cambiando rápidamente entre un estado de encendido y apagado, pero pueden introducir un poco más de ruido en el voltaje de salida. Es importante seleccionar reguladores de voltaje adecuados para los requisitos de corriente y voltaje de la aplicación específica. Ahora veremos el diagrama que utilizamos para crear esta fuente, empezando por la corriente alterna. Empezando porque de un lado pasa de la clavija al transformador y del otro lado de la clavija a un fusible que colocamos para evitar imprevistos, de ahí al interruptor y por último llegaría al transformador. Ya en el transformador, este ya llegaría al puente rectificador en el lado alterna de ambos lados. Y su tercera pata, siendo tierra, llegaría al puente de tierra, el cual está mencionado en el diagrama. Así como podemos observar, el puente de tierra llega hasta la entrada de tierra durante todo el circuito. Del lado positivo del puente rectificador tenemos el capacitor de 2200 microfaradios, el cual tira de este a tierra. También tenemos el capacitor cerámico de 0.1 que hará lo mismo. De ahí llegará al dispositivo LM317, el cual tendrá una resistencia desde salida a ajuste, donde también tendrá un potenciómetro de 5K. De la salida del mismo LM tendremos una resistencia de 1K conectada a un LED para evitar que se queme llegando a tierra. Y por último, para cerrarlo, tenemos otro capacitor de 10 microfaradios que llegará del canal de salida a tierra. Del mismo canal de salida vamos a colocar la fuente de voltaje positiva. Y así del mismo modo será en la parte contraria del circuito donde se ubica el voltaje negativo. En este momento podemos apreciar los circuitos hechos en protoboard y en baquelita, los cuales demostrarán su funcionalidad más adelante. Cuando terminamos de montar la caja, lo que vimos fue lo siguiente: teniendo dos perillas, tres entradas, dos LEDs que nos indican y un voltímetro. En la parte de atrás tenemos tal cual una cosa que sería el fusible, el cual en este momento voy a desarmar para que lo puedan apreciar más de cerca. También tenemos el interruptor y el cable ahí. Como pueden ver, este es un fusible el cual se encarga de evitar que el componente se destruya si llega a haber un corto en la electricidad. En este momento voy a abrir la caja para que puedan apreciar lo que tiene el contenido.
En mi caso utilizaré un motor de DC para demostrar cómo funciona esta fuente de voltaje en el siguiente diapositiva. Como podemos observar, marca un voltaje bastante mínimo, donde conectamos de tierra y voltaje positivo para poder encender este pequeño motor, el cual podemos hacer que vaya más fuerte si aumentamos el voltaje. A ver, con cuidado, ahí está, y va para arriba. Tal vez no se llega a notar mucho en el video, pero el motor empezó a aumentar su velocidad. En conclusión, para poder construir una fuente de voltaje dual implica ensamblar componentes clave como el transformador, el puente rectificador, capacitores y reguladores de voltaje, ya que estos elementos convierten la energía alterna en corriente continua. Es esencial para los dispositivos electrónicos, los cuales ocupan una menor carga que la alterna. Los fusibles ayudan a proteger el circuito y filtrar el voltaje así de forma segura. Debemos seguir el diagrama y cuidadosamente ensamblar y garantizar que el proyecto tenga un buen propósito para con ellos usar una fuente de voltaje. Podemos personalizarla para nuestras necesidades, ya que este es un desafío bastante gratificante que combina la práctica con la teoría y nos brinda una experiencia bastante buena en el campo de la electrónica. Así que inténtalo en casa, creo.